En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En primer lugar, y antes de que me olvide, quiero aclarar algo del último sermón hacia el final, que no vaya a ser de pronto malentendido al referirme a Mamistra, que era veterocatólico, de esos que venían de la época de Costa Duarte en Brasil, en la época de Pío XII, que dije otro hereje más. Entonces el hereje no es Pío XII, evidentemente, y por favor, sino el Duarte Acosta de la época de Pío XII, de la cual también salió este Mamistra del que estaba hablando. Creo que con esto no se preste ya para alguna duda o algún error. Estimados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo vemos que estamos en Pentecostés, a los 50 días, que eso quiere decir, después de la resurrección de nuestro Señor, y que también fue 10 días después de la ascensión, pero Pentecostés quiere decir los 50 días después de la resurrección, viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a plenificar la iglesia y así inundar con su divina gracia toda la iglesia reunida ahí en ese recinto que no dice, pero se supone con mucha justeza que es el cenáculo, porque ahí siempre se reunían. Y queda plenificado la iglesia y los apóstoles consolidados y además confirmados en gracia. Y así entonces nosotros nos beneficiamos de esa venida del Espíritu Santo que el Padre envía en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y no solo del Padre, como piensan los ortodoxos, y que por eso no admiten el filioque, y si bien comenzaron con un cisma, con toda la cuestión de Focio primero y después con Miguel Celulario, allá en Bizancio, Constantinopla, se convierte con esto en una herejía además, como una pugna medio primero cultural o lo que fuera, termina después en una formal herejía. Y así entonces tenemos en Pentecostés esa plenificación de la iglesia, con ese desborde del amor de Dios personificado, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y nuestro Señor les dice que vuelve al Padre, que nos había dicho que vuelve al Padre y que pronto lo veremos, después de su ascensión, claro está, porque el Padre es mayor que Él. Y de aquí, todos los herejes tienen pastel para hacerse un gran banquete. El mismo Arrio, que negaba la divinidad de Cristo, basado en esto, dice que el Padre es mayor.
entonces Cristo no es el verbo divino esencialmente, sí participado. Participado también nosotros somos dioses, por participación de la gracia divina, que nos da una participación de la naturaleza divina intratrinitaria, dándonos una forma divina y un ser divino, cosa, entre otras, que tampoco ha sido muy aclarado y dilucidado por los mismos teólogos de la Iglesia. Porque esto de la gracia como naturaleza divina, que da una especie de forma divina, con un ser divino, ha sido expuesto por un discípulo del padre Fabro, y que aunque sea un modernista, hay que darle a cada uno lo suyo. Y es Marcelo Sánchez Orondo, que lo conocí personalmente, y me dedicó el libro, y lo conocí en la casa del padre Fabro. Era medio dandy, un poquito así, yo lo vi finol y cruzadito de piernas, con boticas del siglo no sé qué, muy fino. Pero eso no le quita de que en esto no tenga toda la razón en esa dilucidación sobre la naturaleza de la gracia. Porque no vayamos a creer, los más inteligentes no somos los tradicionalistas, somos los más brutos. Los más inteligentes no llegan, son conservadores, son hasta línea media. Caponeto, el padre Sanz, el padre Vuela, el padre Escurra, que ya murió. ¿Cuántos no hay? El mismo padre Fabro era tradicionalista, sí, en su espíritu, su metafísica, que es el metafísico más grande del mundo después de Santo Tomás de Aquino. Y eso dicho por el padre Julio Membiel, no lo digo yo. Pero vean toda la línea media que sale del padre Membiel y un poco también del padre Castellani. Y son gente muy culta. Y nosotros por decir así, los parias lefebristas, que por eso la línea media no quiere ser que los tilden de ese San Benito, pues nosotros somos los más bruticos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, a cada uno lo suyo. Pero también a ellos el palo. Porque saben a veces mucha historia de todo, pero esta historia de la crisis actual, apocalíptica, están un poco como expectantes viéndola en el cine, en el teatro, pero no toman parte en la cosa. Se van por los lados. Pero bueno, dejando eso de lado, entonces tenemos esa plenificación de la Iglesia, consolidación, después de haber sido instruidos los discípulos y en especial los apóstoles durante los 40 días antes de la ascensión. Y ahora, 10 días después de su ascensión, la venida del Espíritu Santo, que es apuntalador. Por eso a mí no me gusta traducir consolador, aunque Santo Tomás también dice consolador, pero como hoy somos muy sentimentaloides, consolador y un pañuelo de lágrimas, confundimos. Es el gran puntal fortificador, el que nos inspira desde adentro y nos sugiere desde adentro y nos nutre desde adentro. El Paráclito.
entonces queda así la iglesia ya divinamente instituida y no hay nada que le falte. Aunque sean 4 gatos locos, que digo, 120 discípulos cuando vino el Espíritu Santo, como relatan los hechos. Entonces no es una cuestión de multitud, ya está constituida. Lo demás se agrega, crece, florece y también puede claudicar. Porque la parte humana puede agrandarse o achicarse, pero eso no afecta a la esencia divina de la iglesia, cuya alma es el Espíritu Santo, con toda su plenitud y los 7 dones. Por eso se dice la gracia septiforme, y es la que recibimos en la confirmación. Ahora yo no quiero entrar si aquí estuvieron confirmados los apóstoles, porque claro, si antes son apóstoles y después confirmados hay un pequeño problema. Pero bueno, tampoco quiero entrar y cuándo fueron bautizados. Bueno, temas que bueno, hasta ahora yo no me atrevo a decir más allá. Pero uno se puede preguntar, de todos modos nuestro Señor es el que instituyó la iglesia y Él sabe cómo hace las cosas y punto. Hoy por hoy ya sabemos que primero el bautismo, porque sin bautismo no hay ningún otro sacramento que se le ponga encima. Pero bueno, de todos modos queda planificada la estructura divina de la iglesia. Y esa gracia sobrenatural que nos eleva al orden sobrenatural, al que fue elevado en el paraíso terrenal y que después se perdió. No hay que olvidarlo. Y esa elevación es en Adán a todos los hombres. Recuérdenlo bien. Porque el día que me toque hablar de la cuestión del limbo, aquí hay un puntal. Y que no sé realmente si meterle el diente o no, porque con tanto problema, otro más, pero a veces uno dice, bueno, ya, hice 95, hago al 100% y que venga lo que venga y se arremete con lo que sea. Y eso sí, que los que vayan a contradecir lo hagan con altura teológica y sapiencia. Eso es todo. Pero bueno, de todos modos, ese orden sobrenatural que ya lo negaba Pelagio, como lo dice el padre Castellani, ese Maritán, dice, del siglo IV, espléndido inglés tenía que haber siempre. Pero bueno, entonces, que negaba la gracia, porque para él la gracia era la naturaleza humana. Después agregó, como dice el padre Castellani, que si hay una ayuda de Dios, es para facilitar la cosa, como si yo le echo aceite para suavizar la bisagra, que sea más fácil abrir la puerta, pero la puerta se abre igual. Entonces, es el padre del naturalismo o del modernismo actual, que es lo mismo. Se niega el orden sobrenatural, ya sea porque se lo niegue de plano o porque yo considere ya gnóstica y cabalísticamente que la esencia divina, la gracia participada, ya es
parte de la naturaleza humana. Y por eso Cristo viene a revelar al hombre lo que es el hombre. Pues yo soy Dios, ¿no es cierto? Pues bien, yo te revelo a vos y a todos que como yo soy Dios, vos también sos Dios. Avivate, pibe. Porque la naturaleza humana es divina. Eso lo dijo en Redentor Hominis y no fue refutado por nadie que yo sepa. Y aquí el único que lo refutó fui yo hace cuántos años, y ahí está el escrito. De ese gnosticismo modernista y cabalístico que equipara el hombre a Dios. Entonces la gracia es la naturaleza. Eso lo dice Hegel, el padre del modernismo filosófico. Que si la naturaleza de Dios no fuera la del hombre, habría un vacío. Es que Hegel es gnóstico cabalista. Y todo el progresismo modernista es gnóstico y cabalista. Lo que pasa es que es difícil ver la conjunción. ¿Y qué es la cábala? La cábala no es ni más ni menos, la mala, que la gnosis judía. Y esa impronta judaica la lleva desde que el pueblo cayó en el gnosticismo, ya en medio en Egipto y después más formalmente en Babilonia, y así fueron como terminaron siendo idólatras. Esa es toda la historia del pueblo elegido, su fidelidad y su infidelidad. Por eso la compara como una mujer, a veces como una santa y otras veces como una vil ramera. Y si no, léanse el capítulo, no sé si ya era 8, 16 o 6 de San Jeremías, o de Ezequiel, que el padre Castellani, por ahí creo que es él, que dice que parece hasta pornográfico, porque no baja de HP. Y es las Escrituras. No soy yo. Es que nos han afeminado los oídos. Y se acepta cualquier cosa, pero no se acepta que se digan las cosas por su nombre. Entonces yo a las cosas que huelen mal y salen por detrás le tengo que decir, no, eso es chocolate o crema chantilly, para no decir otra cosa. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Así somos de afeminados espiritualmente. Entonces, Pelagio, padre del naturalismo, el Maritán del siglo IV, dice el padre Castellani, con toda la razón del mundo. Entonces vemos cómo esa gracia es negada, porque está la naturaleza y la sobrenaturaleza, que viene sobre la sustancia de la naturaleza humana como un accidente, pero de orden superior, que enaltece, porque ya tiene un ser divino participado, que es superior al ser común que tiene el hombre con un microbio, una roca, un burro, una vaca o un perro. Y por eso, esa es la primera cosa que hace Dios cuando crea: participar el ser a todas las cosas que son y por eso existen. Y encima de ese ser natural hay un ser sobrenatural, que es el ese gracia, el ser de la gracia.
Pero además hay una tercera y última comunión o manifestación o unión de Dios con lo creado y en especial con el hombre, que es la unión hipostática de la encarnación, donde el ser es divino. Y más unión que esa no puede haber. Entonces, ¿cómo nuestro Señor puede decir, el Padre es mayor que yo? Negamos la Santísima Trinidad, con el Evangelio mismo, con Cristo mismo. Estamos como Arrio. Y dicho sea de paso, su predecesor y maestro, porque Orígenes fue peor que Arrio. Porque no solamente negó la divinidad de Cristo, sino también la del Espíritu Santo por partida doble. ¿Y eso qué dicen los historiadores de la Iglesia? ¿Pero qué van a decir si el primer historiador de la Iglesia, Eusebio de Cesarea, era un arriano y padre de la historia de la Iglesia? ¡Qué bendito padre! Así de imbéciles somos. Y todo el cuento, ¿por qué? Por antiapocalípticos y milenaristas, porque eso refrendaba la divinidad de Cristo Rey. Entonces había que anularlo. Y ya saben que se los he dicho, Orígenes es citado como hereje e impío por Santo Tomás de Aquino. Aunque lo cita mucho porque uno puede citar, yo puedo citar a Aristóteles y Platón, lo que tienen de verdad, y dejando lo que tienen de error, como decía San Basilio. Hay que ser como las abejas, no ser un abejón o una abeja, como dicen por ahí, muy pillo, pero como las abejas en su función. Liban la miel aún del polen de las flores venenosas. Sacan de la flor venenosa pura y dulce miel también. Porque no hay que ser brutos. Entonces, ¿qué pasa con nuestro Señor? ¿Cómo es que el Padre es mayor? Bueno, la mayoría de los teólogos, y yo también, sí, claro, como hombre, se anonadó para poder morir en la cruz, es menor. Y no hay problema. Bueno, pero es que nuestro Señor cuando habla, no habla solamente como hombre. Habla también como Dios, porque es teándrico. Ah, ojo, cuidado, teándrico. Sí, es teándrico cuando habla. Por ejemplo, porque nunca habla como Dios solo, ni como hombre solo, sino que habla como el Verbo encarnado. Pero ¿qué es lo teándrico? No es lo que dice Guénon y todos los gnósticos que lo siguen, incluso mi profesor de inglés en el Colegio Nacional de Montserrat en Córdoba, amigo y discípulo de Disandro, que es la naturaleza teándrica. Eso es una herejía. Porque no hay una tercera naturaleza divino-humana teándrica en Cristo. Hay dos naturalezas bien distintas y unidas sin mezclarse en la persona del Verbo, que es muy distinto. Entonces, ¿qué es lo que es teándrico? No la esencia, sino la operación, la acción, el operar de nuestro Señor.
cuando opera conjuntamente a través de las dos naturalezas unidas en su persona. Entonces así hay acciones que son propiamente teándricas y otras que son impropiamente teándricas. Porque cuando va al baño no es propiamente teándrico, ¿no? A ver si... Pero cuando digo, tu fe te ha salvado, o y lo toca, eso es teándrico. Porque está hablando, está tocando cosas humanas y está curando cosa divina, la gracia. Entonces las dos naturalezas están actuando conjuntamente en la persona del verbo, del cual son las acciones, son del sujeto o de la persona. Entonces son las operaciones personales las que son teándricas y no la naturaleza de Cristo que fuera divino humana. Pero es que aquí hay todo un problema gnóstico en el asunto, porque siempre el gnóstico quiso inocular la esencia divina en la naturaleza humana e incluso en el cosmos, y así por eso la diosa tierra, amén, inclinemos, espacios verdes, ecología, budismo, las vacas, cuidado. Ni que fuera soplo del Espíritu Santo cuando se echan un flato, porque no ni las tocan, son divinas, así de burros son, de imbecilizados. Y hoy eso es doctrina común. Y los no tan burros y gruesos o groseros, espiritualizados como Borela o René Guénon. Hay que descubrir lo espiritual, ya ni el alma como chispa divina, sino el ser como un efluvio de Dios, que es divino, que es lo que dice el maestro Eckhart, y en lo cual se basa también Hegel. Y Eckhart pasa por el gran teólogo místico alemán, dominico, de la mística alemana o renaniana, y sus discípulos Taulero, Suson, Rusbrook, toda la mística alemana, que después se cristaliza en la devoción moderna, de donde sale el Kempis, y de ahí sale también Lutero, y antes sale Erasmo. Por eso tiene mucha razón Caponeto, y aquí le va una flor, porque bueno, hay que ser así, ¿no? A cada uno lo suyo. Cuando explica por qué se aleja del tradicionalismo, esos no sé qué, que quieren hacer, bueno, porque no entiende la parte litúrgica, como no la entienden ninguno de la línea media. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero tiene razón cuando dice, y de ese tradicionalismo, que sin saberlo es modernismo, porque se hacen partícipes de la devoción moderna. Bravo, che, dijiste una cosa que te felicito. Es que no es bruto el hombre, súper inteligente. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya dije al principio que no los más inteligentes están dentro del lefebrismo paria. Y porque es tan paria es que hoy la fraternidad se desvía queriendo tener un aval con Roma, la gran ramera prostituida, con la impostura, la herejía institucionalizada y el hombre divinizado. Che,
¿Y eso cómo lo llama el padre Castellani? Justamente la abominación de la desolación. El hombre endiosado. El hombre divino por sí mismo. Entonces vemos cómo es importante conservar ese sentido católico de la gracia. Yo sin la gracia no puedo hacer sobrenaturalmente nada bueno, y menos salvarme. Necesito esa gracia de Dios. Y por eso nuestro Señor nos redime en la cruz. A todos los hombres, aunque no todos se salven. Otra cuestión más con el limbo, porque si redime a todos, porque todos fueron primitiva y pristinamente elevados al orden natural, lo pierden y los eleva a todos, el limbo, ¿cómo se plantea fuera de estos dos dogmas básicos? Vayan remojando los garbanzos, es decir, el cerebro, para cuando venga la explicación, que no sé si me voy a atrever a hacerla, porque la atmósfera no está. Yo no puedo echar una semilla si antes no aro el terreno, no quito las piedras y preparo para que se reciba esa semilla y después encima le caiga lluvia. Entonces ahí veremos, Dios dirá. Entonces vemos, mis estimados hermanos, así la importancia de esta plenificación en el Espíritu Santo, la tercera persona. Pero no he terminado y me he alargado y tengo que alargarme porque hay que explicar cómo entonces es mayor el Padre. Por la naturaleza humana, si no hay problema. Pero San Hilario, citado por Santo Tomás, dice que aún en la divinidad el Padre es mayor que el Hijo. Uy, hereje San Hilario. Santo Tomás, que lo citas también. ¿Cómo así? Aún en la divinidad es mayor el Hijo, el Padre que el Hijo. Sí, dice San Hilario. Porque como donador, como donante, es mayor, porque todo lo que tiene el Hijo lo recibe del Padre, y por eso es mayor sin que el Hijo sea menor. Y explica entonces Santo Tomás, no es mayor en magnitud, en potencia, en esencia, en naturaleza. Le agrego porque Santo Tomás dice solamente en magnitud, en potencia y en eternidad. Y yo le agrego en esencia, en naturaleza y en todo lo que quieras. Pero es mayor como donante. Porque, ¿qué es lo que constituye la esencia misma de la Santísima Trinidad? Es la donación o la comunicación de la naturaleza y esencia divina en la plenitud de su ser, que se identifica, que lo transmite, comunica al Hijo. Y por eso el Hijo es ab alio, haz del Padre. Pero es que este ab alio no es el de los filósofos medio de cuarto pelo, que confunden ab alio con participado. No, porque
el verbo es avalio, pero no es participado, es consubstancial. Palabra definida también por el magisterio solemne de la Iglesia. Entonces, viene del Padre, avalio. El Padre no viene de nada, es ingénito, es la fuente de toda divinidad. Entonces, el Hijo procede eternamente del Padre, pero lo recibe todo del Padre, pero no es menor que el Padre, porque tiene el mismo ser pleno que tiene el donante, el Padre que lo engendra. No son cosas fáciles, es todo un misterio, pero esto es lo que se puede inteligir y explicar según la teología tomista, y no de la mal llamada escuela tomista que se ha desviado. Con Cayetano, y no sé si antes, pero con Cayetano ya se formaliza. Bueno, entonces, por eso es mayor en el orden divino, por la misma procedencia. Y sin embargo no es menor, sino igual, porque es consubstancial, aunque proceda del Padre, avalio, porque todo lo que se distingue en la naturaleza divina como persona es según el origen o la procedencia. Y así el Padre ingénito engendra, genera eternamente al Verbo. Y todo lo que es el Verbo es la imagen perfecta, idéntica y consubstancial del Padre. Entonces tiene todo el ser del Padre. Y así se comunica la naturaleza divina del Padre al Hijo. Pero hay persona, porque la manera de poseer esa plenitud de ser divina, que se identifica con la naturaleza o esencia divina, el Padre la tiene como fuente, como Padre, sin recibirla de nadie, y el Hijo la tiene recibida del Padre. Entonces son distintos personalmente por la posesión de origen que hay, distinguiéndose así las divinas personas. Y en ese mutuo amor del Padre y del Hijo es que se expele, se expira como soplo de amor el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Entonces vemos cuánta miga hay aquí, y bueno, y hay que parar y no alargarse más, pero creo que ya queda medio explicado cómo con San Hilario y Santo Tomás no solamente es mayor el Padre porque Cristo en su naturaleza humana, no hay problema, es menor, pero además también en cuanto a la divinidad, porque todo lo que tiene el Hijo lo tiene del Padre. Y entonces el Padre es mayor, porque de Él procede el Hijo, pero le da todo su ser pleno, toda su naturaleza, toda su esencia, que es la misma que tiene el Padre. Pero el Hijo la posee como Hijo y el Padre como Padre. Y después viene el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que es el que nos vivifica. Y por eso hay que conservar la Santísima Gracia, para que nos podamos salvar por los méritos de Cristo. Y que nosotros así podamos entonces, con esa ayuda sobrenatural, esencial para salvarme, salvar nuestras pobres almas como miembros de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, bajo la protección maternal
de la Santísima Virgen María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.